platicando con el doctor Zenaido Cruz Herrera, quien es coordinador estatal de planeación y evaluación de investigación en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, y él también es especialista en prevención y atención en las adicciones. El día de hoy, pues un poquito dado la celebración internacional recientemente pasada, ya la celebramos, sobre pues el Día en Contra de la Adicción al Tabaco. Bueno, estamos platicando con usted, doctor Cruz, y quedó una pregunta al aire antes de irnos a corte. Pues una persona podría empezar a fumar y no sentir nada. De hecho, no se va a morir inmediatamente por fumar un cigarro, 2 cigarros, una cajetilla. ¿Cómo es la evolución de la enfermedad? ¿Cómo es que el estar fumando puede generarnos trastornos de salud y hasta muerte, como en los datos que nos dio? Mira, yo siempre le pongo el ejemplo a los niños cuando vamos a dar plática. Imagínense ustedes un carro nuevecito y ven el tubo de escape. Si el tubo de escape está cromado, brillante, no tiene nada. Les pregunto, 6 meses después, ¿cómo está? Negro, doctor. Ah, ok, va. Son tóxicos que se van acumulando paulatinamente en la medida en que se vaya habiendo combustión, pues es evidente que las partículas se van asentando, se van sedimentando. Okay. Imagínate los pulmones de un ser humano que por años consume tabaco, no exhala el 100% del humo, ¿sí? Se van sedimentando las partículas, los alvéolos se van endureciendo, va habiendo una problemática en su capacidad pulmonar o en las vías respiratorias, se va generando otras alteraciones. Imagínate que tienes un cigarro que en promedio son más de 300 grados centígrados, ¿sí? Del calor intenso, y que aunque son micros tiempos, se va debilitando las papilas gustativas paulatinamente. Imaginémonos pues paulatinamente la caries o las alteraciones dentales, las vías respiratorias, las vías circulatorias, la complejidad de que uno va creciendo, pero también van presentando otras enfermedades que se asocian y o se exacerban, ¿no? A partir del consumo del tabaco. No se ve, pues no se ve, definitivamente. Me dice, mi abuelo es fumador, doctor, y no se ha muerto. Hay que tomarle una placa de tórax a tu abuelito y hay que hacer una exploración sobre la capacidad de los pulmones y ver si está dentro de los términos normales de una persona de su edad o de una persona que pudiera tener consumo de tabaco. Cuando un paciente, enfermos crónicos, los o las adictas, después de que pasa algún suceso crítico, fuerte, porque van a ser operados, porque alguien murió de cáncer, porque tiene un familiar con algún tipo de problemática, o él es diabético o es diabética, entre otras afectaciones, se ven obligados a ir. Y de alguna otra manera ahí se detecta no solamente la dependencia de la nicotina ni la dependencia física, sino también la dependencia psicológica. Puede ser, inclusive hemos tenido muchos casos que nos escuchan el auditorio, quiero dejar de fumar, después de tantos años no había podido hacerlo. Y cuando se hace una exploración física, el médico hace la exploración, se da cuenta de que tiene enfisema pulmonar, por ejemplo, y otras afectaciones. Entonces, es una muerte silenciosa, es una situación, una enfermedad que se va acrecentando, que no se ve físicamente, aunque sí se ve, ¿no? Tú ves la piel, tú ves el tono de voz, tú escuchas la respiración. Entonces hay ya alteraciones visuales, síntomas y signos en términos de una enfermedad asociada al tabaco. Entonces el chavito y la chavita, que son esta población que más nos preocupan, todos nos preocupan, pero va a tener una percepción errónea del tabaco. Su percepción de riesgo es baja. ¿Por qué razón? Si ve que papá fuma, mamá fuma, los hermanos mayores fuman y los tíos o los adultos que están alrededor están fumando, la connotación que le da al hecho de fumar es una connotación relativamente normal, ¿sí? No es lo mismo ver a papá fumar marihuana, vamos a pensar en esto los hermanos o los otros familiares, y ver además que se está publicitando, que hay una mercadotecnia muy fuerte. Entonces es como comprarse churritos, papitas, cosas, se les roba a ellos. Es un proceso como de cuestiones de iniciación cultural, desafío.
su percepción inmediato del adolescente no va más allá de el ser aceptado o el desafiar reglas o normas y el tener una visión que se va reforzando entre ellos. Ya fuma, mira la pose, etcétera, etcétera. En la medida en que aparece el componente psicológico o de percepción, paulatinamente también nuestro cerebro va empezando a aprender. O sea, no solamente es aprendizaje cognitivo que nosotros llamamos, hay un aprendizaje neurológico, ¿no? De la bioquímica cerebral, y ahí van los dos. Todavía no se han unido. Puedes tú dejar de consumir el tabaco, pero bueno, no hay tanto problema con los cuadros de abstinencia. Pero esa persona que empezó a experimentar a los 12 años y hoy tenga 22 años, han pasado, por decirlo así, 10 años y a sus 22 años ahora se fuma una cajetilla de cigarros. Antes se fumaba un cigarro cada semana. Hoy se fuma cerca de 7x2, 140 cigarros a la semana. O sea, te das cuenta de la magnitud de 1 a 140. De la cantidad de nicotina que pudiese tener un cigarro. De la dosis de la droga que ya requiere ahora el sujeto. Por eso la persona, cuando intenta reducir a la mitad, presenta cuadros de abstinencia o de supresión. Y este cuadro de supresión lo va a hacer sentir mal, estresado, malhumorado, irritable, no puede dormir, que es un cuadro clínico característico de los fumadores. Y obviamente decir, no, pues yo prefiero ahora seguir fumando a tener estas cuestiones fuertes de la abstinencia. Entonces ya el cuerpo se ha tolerado y ya presenta abstinencia. Nosotros decimos ya tiene la dependencia de la nicotina. Oh, pues una historia muy clara y muy desafortunada, porque si ya de por sí más en estas generaciones la planeación futura es cada vez menos práctica, es decir, un adolescente no se ve, no se imagina siendo un adulto con hijos o con responsabilidades, sino están viendo a lo que va a pasar en los siguientes 6 meses. Bueno, pues una enfermedad como este tipo silenciosa que de acumulación, de práctica cada vez más intensa, y una droga como es el tabaco, pues va generando una necesidad de más y de más. Este componente psicológico que usted mencionaba me parece muy importante. ¿Y por qué no nos cuenta un poquito sobre esta parte de la depresión? ¿Cómo es que los casos más exagerados, exacerbados en sus pacientes, pues pueden llegar a tener, ¿no? Porque la gente dice, no, yo luego dejo de fumar, no más que me decida, ¿no? Hay en los consumidores de drogas, nosotros encontramos patologías duales, ¿no? Comorbilidad. ¿Qué es esto? Tenemos 2 enfermedades en términos de trastornos. La primera, la dependencia a la nicotina, que es una enfermedad, y la segunda, que pudiese presentarse cuadros de depresión o de ansiedad asociados al consumo de la nicotina. De 10 consumidores con consumo crónico, cuando hablo de consumo crónico estoy hablando en promedio de media cajetilla en adelante, ¿sí? Pudiesen presentar algunos trastornos de ansiedad, ese es uno, y o trastornos de depresión. Se ha encontrado, por ejemplo, la primera generación de tratamiento farmacológico fue el reemplazo de nicotina, que fueron los primeros medicamentos de primer bando de entrada, como nosotros le decimos. Posteriormente, en investigaciones clínicas, se dieron cuenta que ciertos antidepresivos que se aplicaron a población, muchas de estas personas con depresión eran fumadores o fumadoras, y la cesación del consumo de tabaco fue mucho más fácil que aquellos que no consumían antidepresivos. Entonces la depresión pudiese ser un componente que, además de los cuadros de abstinencia, que en sí mismo genera una alteración en el organismo, una descompensación, la presencia de del otro problema, que puede ser la ansiedad o la depresión, también puede ser un factor de recaída. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los fumadores y las fumadoras? O sea, no lo saben, solamente saben de que ha sido muy complejo dejar de fumar. Amanece y ni han pasado ni 5 minutos y está encendiendo su cigarro. ¿Sí? Hay un consumo
fuertísimo, fuma más en las mañanas que en la tarde, son esas personas que no pueden estar en espacios cerrados porque está prohibido fumar por cuestiones de salud, son esas personas que inclusive estando enfermas siguen consumiendo la nicotina. Entonces ahí aparece para nosotros en estos casos la importancia de no solamente conocer el componente psicológico del motivo de mantenimiento del consumo del tabaco, ahorita lo abordaríamos, sino también este componente fisiológico y estado mental que pudiera estar pegado, ¿sí?, con la dependencia de la nicotina. Entonces son dos problemas que están ahí, depresión, que puede ser causa o consecuencia, o esa es una, y la otra, la dependencia de la nicotina. Por eso que te comentaba que los tratamientos son tratamientos mixtos, psicoterapéuticos, médicos farmacológicos, ¿no? Que es un tratamiento integral para un problema que no solamente es físico, ¿no? Sino hay un componente ahí fuertemente psicológico y cada vez menos social, según lo que percibo, o es todavía muy social, sí, pero eso sí, claro, lo abordamos en el siguiente corte. Doctor Zenairo Cruz Herrera, quien nos visita de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, agradecemos mucho que siga con nosotros, estamos listos para sus comentarios, para sus preguntas, aquí en nuestro portal Saber Sin Fin. Regresamos.